Bueno, continuamos con la conferencia de Antonio Fernández, que lleva el sugerente título de ¿Cómo alcanzar el éxito del gobierno TI en las universidades? Antonio casi no necesita presentación y ha sido nombrado ya en muchas ocasiones. Él es profesor de la Universidad de Almería, doctor en informática, y actualmente está coordinando el informe Universitic para las universidades españolas y latinoamericanas, y el proyecto de arranque de gobierno de las TI, ambos de la CRUE. Entre otras cosas, además es miembro de la iniciativa Bench IT, de la European University Information Systems, del Comité de Normalización de la ISO 20000 y de la ISO 38500 de AENOR, y es Academic Advocate de ISACA. Tenemos más o menos unos 30-40 minutos y luego unos 20-30 para el turno de preguntas. Cuando quieras, Antonio. Gracias. Muchas gracias. El título es tan pretencioso que espero poder llegar a dar alguna respuesta y satisfacerlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en principio, lo primero que quiero hacer, por supuesto, es agradecer a la cátedra que me hayan invitado a participar de este seminario que realmente creo que es excepcional. Encontrar a tantos compañeros hablando de gobierno TI, que creo que es una necesidad. Quiero comentar que bueno, soy de la Universidad de Almería, colaboro con CRUETIC, pero desde hace unos años, cuando empezamos a trabajar en gobierno TI, lo que hicimos es generar un pequeño grupo de trabajo de investigadores que hemos denominado, al igual que el modelo, puesto que fuimos los que lo desarrollamos, el equipo GTI4U. Y es importante que entiendan que este equipo no son investigadores al uso dentro del mundo universitario, sino que se caracterizan todos por ser además expertos en gestión o en gobierno de la tecnología. En este grupo de investigadores hay 2 exrectores, varios vicerrectores, exvicerrectores y algunos directores de informática. Y lo que estamos haciendo es, pues aquellas personas que dejan de tener un cargo académico pero que atesoran experiencia, pues la aprovechamos, nos juntamos y trabajamos juntos. Yo creo que eso es importante que lo entendáis, porque todo lo que todos los desarrollos, lo que estamos produciendo como grupo de investigación parte no solamente de nuestras capacidades como investigadores, sino también de la experiencia en la dirección universitaria. Bueno, os traigo un panteón griego, que bueno, esa figura de panteón con ese color naranja se ha convertido, por decirlo así, en el icono de facto de lo que es la gobernanza de TI. Una llama que nace del modelo de gobernanza que hemos diseñado para las universidades, y un par de mosaicos o azulejos que tienen que ver con los casos que vamos a revisar y con algunos resultados o factores de éxito que hemos identificado. Bueno, solamente un par de conceptos de gobierno TI que son recurrentes, pero que hay que repetir en todas las presentaciones siempre que queremos situar al oyente dentro del ámbito de la gobernanza. El gobierno de las TI no es gestión de las TI. Esa es la primera afirmación. IT Governance no es IT Management. La gestión se realiza en una capa inferior al gobierno. En esta pirámide creo que queda bastante claro. O sea, creemos que las TI de manera integral en una universidad tiene 3 capas. Una que se preocupa más de la operación de TI, cuyos responsables son los técnicos. Hay una capa intermedia que se preocupa por la dirección o la gestión eficiente de las TI, y por supuesto son los directores de área o los directores de servicio informática los máximos responsables. Y después hay una capa, está en la cúspide, en la parte más alta, que es la de gobierno TI, que es responsabilidad del equipo de gobierno y se dedica a tomar decisiones esencialmente estratégicas. Por tanto, cuando hablamos de gobierno TI nos estamos refiriendo a esta última parte. Y la distinguimos, intentaremos distinguirla muy bien de las otras dos. Voy a hablar de gobernanza o buen gobierno de las TI, y lo voy a hacer desde el punto de vista de la ISO 38500, que al fin y al cabo es el estándar internacional que ha venido a agrupar o a dejar claro pues muchas otras definiciones, marcos de referencia y propuestas, bien de facto o bien por organizaciones internacionales, que se han venido realizando durante los 10 últimos años. En el grupo de investigación estamos convencidos de que el marco de referencia por excelencia hoy en día para hacer buen gobierno debe ser la ISO 38500. Y es esa norma la que define el gobierno TI de la siguiente manera. Habla del gobierno TI como un sistema.
O sea, no es un elemento aislado, sino que es un sistema donde vaya a encontrar estructuras, procesos, buenas prácticas, y todo ello contribuye a hacer un buen gobierno. Y este sistema lo que pretende es dirigir y controlar, pero no en castellano, en inglés. El direct and control, en el término más anglosajón, donde dirigir en realidad es tomar decisiones, decidirse por diferentes alternativas, y controlar no pretende tanto hacer un control de manera peyorativa, sino que más bien realizar un seguimiento y una supervisión para que las cosas salgan bien. Entonces, el gobierno TI lo que trata es de tomar las decisiones y supervisar el uso actual y futuro de las TI, de las tecnologías de la información, en una organización. Supone tomar decisiones estratégicas por parte de los directivos, el diseño de planes que den soporte a la organización y monitorizar el despliegue, pues, de aquello que está planeado para asegurarse que se alcanzan los objetivos estratégicos de la organización. El objetivo del gobierno TI esencial es dotar de aquellos mecanismos que van a hacernos conseguir, satisfacer los objetivos estratégicos. Y para ello, pues, incluye sobre todo y esencialmente estrategia y política de uso de las TI de la organización. Esta norma, por tanto, cuando cae en vuestras manos, si le podéis echar un vistazo, resulta que está integrada por unas recomendaciones muy sencillas, basadas en principios, y para nosotros como grupo de investigación nos parece tan esencial el hecho de que se base en principios, como al mismo tiempo se nos quedaba corto a la hora de implementarla. La norma, de hecho, no tiene aún documentación para certificarlo ni para implementarla, estamos trabajando en ella, pero en el momento en el cual, hace unos 4 años, CRUETIC nos propone a los investigadores que les demos una solución a cuál sería el mejor modelo de gobierno TI, encontramos que esta norma es la que más nos gusta, pero que le faltan herramientas de implementación, y nos ponemos a trabajar en ello. Bueno, encontramos que hay experiencias que tienen que ver con la gobernanza TI en universidad, sobre todo en el mundo anglosajón. Y estas experiencias suelen basarse en una herramienta, un marco de referencia que se llama COVID, que para mí nunca fue un marco de gobierno. Incluso ahora que en la última versión incluye elementos de gobierno, creo que no está diseñado para gobierno, está diseñado para hacer una buena gestión, y de ese punto de vista es excepcional, pero no tanto para convertirse en una herramienta para los directivos de la organización. Y en todo caso, cuando la universidad anglosajona han intentado implantar COVID, le ha costado mucho dinero, mucho tiempo, es complejo y nunca han llegado a implementarlo del todo. Por eso buscamos otras opciones y encontramos en Reino Unido una iniciativa que finalmente la hemos copiado en gran medida en cuanto a metodología, pero que esa iniciativa no estaba alineada con la ISO 38500, y por eso nuestro modelo pues siguió la metodología de Reino Unido, de otros modelos de referencia, y sobre todo respetando la ISO 38500. Y a partir de eso diseñamos un modelo que lo veremos, el modelo GTI4U 4 transparencias más adelante, y le propusimos a CRUETIC ese modelo como referencia. CRUETIC lo aceptó, lo apoyó y puso encima de la mesa de las universidades de manera voluntaria, pues, entrar en este proyecto piloto de gobernanza. No voy a pasar muy rápido esta transparencia porque ya han sido nombradas varias de las universidades. Hasta el momento han sido 10 universidades que han participado en los 3 años del proyecto en gobernanza, y gran parte de los resultados que vamos a presentar tienen que ver con esta experiencia. Quiero detenerme un poco a hablar de cómo trabajan los investigadores con cada una de esas universidades, cuál es el proceso. Lo primero que hacemos es generar un comité de gobernanza. Bueno, en realidad no es lo primero que hacemos. Lo primero que hacemos, y aprovechando que aunque esté sentado abajo, le lanzo una pregunta para después a Javier. Lo primero que hacemos es que alguno de los miembros de nuestro grupo que tiene experiencia como rector habla con el rector de la universidad que encargue el proyecto, porque entendemos que la complicidad y la implicación en este proyecto tiene que venir del rector hacia abajo, del equipo de gobierno hacia abajo. Si no conseguimos que esté implicado el equipo de gobierno en el proyecto, ha habido varias universidades con las cuales no hemos trabajado, a pesar de que hay otros niveles que sí lo estaban.
Esto no es que sea un capricho nuestro, creemos que es una necesidad, además está contrastado. En Reino Unido esto no se hizo así, el modelo fue bottom-up y cuando los resultados de su modelo de gobernanza llegaban a los rectores y equipos de gobierno no reconocían esos resultados como algo que fuera suyo. ¿Por qué? Porque habían partido de la gestión o de los responsables de gestión hacia arriba. Nosotros estamos muy convencidos de que la implicación del rector y su equipo de gobierno es fundamental. Entonces creamos un comité de gobierno TI, donde no está el rector, por motivos obvios, porque la dedicación y su agenda no se lo permite, pero que habitualmente sí que hay varios vicerrectores. De hecho, el comité tipo tiene alrededor de 10 personas y normalmente hay de 3 a 4 vicerrectores implicados en este comité. Y es muy importante que en el comité estén representados todos los responsables de las tecnologías desde el punto de vista estratégico y de alguna manera también de aquellos que van a implementar o van a ejecutar los proyectos, los principales proyectos de TI de la universidad. Después pasamos a una fase de formación o educate, como decía Van Grenbergen, que es uno de los gurús del tema. Si no conseguimos que todo el mundo que esté implicado en el mismo lenguaje tenga la misma formación e incentivar la cultura de qué es el gobierno y cuáles son las herramientas, pues no vamos a conseguir mejorarlo. Entonces hacemos una formación en base de unos talleres presenciales que yo creo que son bastante... bueno, ¿qué voy a decir yo si lo he diseñado? Tendrían que responder los que lo sufren. Creo que son bastante activos y proactivos y entretenidos y estamos trabajando con conceptos generales pero aplicados a cada universidad y durante ese proceso lo que intentamos es que asimilen los fundamentos de la gobernanza. La tercera fase es diagnosticar la situación inicial de cada universidad. Lo hacemos con 2 herramientas. Una herramienta es un catálogo de buenas prácticas, alrededor de 130 buenas prácticas de gobernanza que hemos ido recogiendo de diferentes modelos de referencia, la hemos recopilado y la hemos adaptado al mundo universitario. Y otro es un modelo de madurez, bueno, que explicaré un poquito más adelante, y lo que hacemos es un diagnóstico inicial de dónde está la universidad. Una vez situado ese punto de partida, le pedimos al comité que establezcan sus objetivos de mejora y dónde les gustaría estar en cuanto a gobierno TI. Y le ponemos un tiempo, un periodo no superior a un año, por mucho año y medio, para establecer sus objetivos de mejora. En base a esa situación, los investigadores le ayudamos, porque son ellos los que lo redactan, a redactar un plan de mejora en gobernanza de TI. Y ese plan de mejora es el que finalmente se presenta al rector, a su equipo, a la comunidad universitaria, con el compromiso de que todos ellos van a trabajar durante el siguiente año en ese plan de mejora. Creo que he contado lo esencial de este proyecto. Una vez que hemos repasado o que hemos tenido la oportunidad de trabajar con 10 universidades, quiero ofrecerles los resultados acumulados de estos 10 proyectos. Hemos descubierto que en cuanto a buenas prácticas, en cuanto a esas 130 buenas prácticas que proponíamos, la Universidad Española, perdón, no la Universidad Española, estas 10 universidades satisfacen una de cada 3 buenas prácticas en los 4 principios de gobierno que son responsabilidad, estrategia, adquisición y desempeño, pero solamente una de 5 en cumplimiento y en comportamiento humano. No es preocupante que los niveles sean bajos, que estén en una situación incipiente, porque lo que sí hacen es tener el catálogo completo, saber cuál es el camino para mejorar y, por tanto, yo creo que partimos de una situación suficientemente buena para impulsar mejoras inmediatas durante el siguiente año. Dije antes que tenemos modelos de madurez que nos ayudan a situar la madurez de cada principio en un rango de 0 a 5. También en este caso la media queda muy bajita, sobre 1, estamos en los primeros niveles. Pero eso que está representado en naranja es la situación actual, pero en amarillo aparece cuál es el objetivo de las universidades para el siguiente año. Y podemos ver cómo de un año para otro, enseguida, con algunas acciones de mejora, se pueden alcanzar niveles de alrededor de 2. O sea que las acciones de mejora que se van implantando van a ayudarnos a madurar rápidamente. Bueno, pues esto es un poco el resumen de qué ocurrió con ese proyecto de arranque, pero antes de nada, me gustaría que conocieran muy bien el modelo de gobernanza. Vamos a pasar a ver GTI4U, este modelo en qué consiste.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que este modelo asume totalmente los principios y la estructura de toma de decisiones que propone la norma ISO 38500. Por eso esa primera capa aparece ahí. O sea, la norma la asumimos por completo y los principios también, los 6 principios. Y después lo que hace es proponer de cara a la implementación, pues 2 herramientas. Una que son unos modelos de madurez, uno para cada principio, que de alguna manera lo que pretenden es establecer qué tiene que hacer la organización para gobernar bien sus TI. ¿Qué tiene que hacer? Responden a esa pregunta. Mientras que cómo hacerlo, pues lo tienen que hacer mediante la implantación o satisfacción de un conjunto de mejores prácticas. Y por eso hemos recopilado alrededor de 130 mejores prácticas. Y este es el modelo que proponemos, ¿no? Este es el modelo conceptual. Este modelo, sin el procedimiento anterior de 4 pasos, no podría tener éxito. Entonces sumamos las 2 cosas, ¿no? Sumamos la metodología más el modelo. ¿En qué consiste el modelo? Pues en principio vamos a repasarlo, como se basa en los 6 principios de la norma. Me gustaría que repasáramos juntos cuáles son esos principios. Además, me gustaría incidir en lo importante que es que para hablar de gobierno no se hable de tecnología, no se hable de procedimientos técnicos, sino que se hable de principios. Y es que el gobierno como concepto general trata de eso, de satisfacer unos principios. Por tanto, el gobierno de TI no es una excepción al gobierno global de la universidad, es una parte más del gobierno de la universidad. Por tanto, tenemos que huir de los objetivos tecnológicos y centrarnos en los objetivos culturales o en los principios, en los objetivos más filosóficos y de buen gobierno, ¿no? Bueno, pues por eso aparece el principio de responsabilidad. Para gobernar mejor las tecnologías, lo primero que hay que hacer es establecer las responsabilidades de las personas y de los grupos en los cuales se puede organizar ese gobierno. A este respecto, lo que se pretende, es que lo primero y principal, que el equipo de gobierno se implique en las tomas de decisiones, yo diría, estratégicas de las TI. Les corresponde a ellos hacerlo. En la literatura vamos a encontrar que este es el primer déficit que tienen las organizaciones, tanto las industriales como los centros públicos o en este caso las universidades. El equipo de gobierno habitualmente entiende que las tecnologías son interesantes, pero su implicación no es la adecuada. Hay miedo al gasto en TI, hay miedo al riesgo en TI, hay miedo al desconocimiento de que no conozco las tecnologías en TI. El directivo es muy precavido ante decisiones relacionadas con las TI. Hay que impulsar la confianza y el que sean responsables de la toma de decisiones estratégicas de TI. A veces también ocurre lo contrario, que el equipo de gobierno baja a tomar decisiones técnicas que no le corresponden o que los directivos de TI toman decisiones estratégicas que tampoco le corresponden. Por tanto, hay que dejar claras las responsabilidades de cada capa de toma de decisión y ese es un primer objetivo. Hay que formalizar procedimientos, definir las responsabilidades del CEO. En la literatura aparece CEO, nosotros cuando hablamos en universidades queremos asimilar al CEO con el rector y al CIO en ocasiones con el vicerrector de TI. Y hay una serie de comités que son necesarios crear y que apenas existen en algunas universidades. Hay que facilitar los mecanismos de rendimiento de cuentas y mantener la comunicación abierta, transparente con los grupos de interés para que el gobierno TI se vaya promocionando. En el cómo voy a pasar más bien de puntillas, porque además Rosy me ha hecho gran parte del trabajo y ha hablado mucho de buenas prácticas. De hecho, no voy a hablar de todas ellas, hay 4 o 5 por cada principio y en realidad estamos proponiendo hasta 130. Pero lo principal en cuanto a la responsabilidad es que se sepa qué modelo de gobierno vamos a utilizar. Que cada miembro del equipo de gobierno y de la universidad en general sepa qué responsabilidad tiene. Incorporar al CIO al equipo de gobierno, esto es fundamental. Hay mucha gente que la definición CIO la lleva en la tarjeta de visita, pero no acaba de tener la responsabilidad del CIO. Bueno, Alberto antes decía que descubrió que era el CIO, y creo que es importante que haya gente que descubra
que la responsabilidad del CIO tienen que ponerse en marcha y que no puede llamarse CIO a un responsable que no esté en el equipo de gobierno, por lo menos en mi apreciación personal, y que el CIO está en el equipo de gobierno para asesorar sobre las decisiones técnicas, pero no es su capacidad técnica la que le lleva al equipo de gobierno, sino quizás su conocimiento del negocio. Y hay dos comisiones que apenas existen y que hay que crear, como son la Comisión de Estrategia de TI, donde estén representados todos los responsables, incluso invitar a expertos en TI para asesorar sobre cuál es la estrategia, sobre todo a medio y largo plazo, en tecnología, y la Comisión de Dirección de TI, cuya responsabilidad habitual es el seguimiento de los proyectos para asegurarse que tengan éxito. El segundo principio sería el de estrategia. O sea, cuando yo sí que he ido por las 10 universidades, me he visto implicado en todos los proyectos de arranque, y cuando hablaba de estrategia, algunas universidades tenían un documento que hablaba de estrategia, otros incluso tenían un documento que hablaba de estrategia de TI, pero a veces los comportamientos no eran acordes o no estaban alineados con ese documento, y en otras ni siquiera existía. Tiene que quedar clara cuál es la estrategia, tiene que estar alineado el comportamiento del equipo de gobierno con esa estrategia, y las tecnologías de la información tienen que estar definidas dentro de esa estrategia. Permítanme que discrepe de aquellos que hablan de alineación entre la estrategia de negocio y la estrategia de TI. Creo que es un error hablar de alineación. Tú alineas dos cosas cuando nacen por separado, necesitas alinearlas, pero si nacen juntas y se definen juntas, no necesitas alinear nada, ya están incluidas la una en la otra. Yo apuesto porque la estrategia de negocio incluya la de TI, nazcan juntas y no sea necesaria la alineación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, bueno, sigo utilizando esa palabra porque se entiende mejor, alinear la estrategia de TI y la de la universidad, favorecer el uso innovador de las TI para acometer los retos y los cambios del entorno, garantizar los recursos necesarios, porque es muy fácil decir que mi estrategia es innovadora y establecer objetivos muy altos, pero después no tengo dinero para alcanzarlos. Pues hay que tener recursos y mantener sobre todo satisfechos a los usuarios. O sea, el principal objetivo de la estrategia es que al final hagamos aquello que satisface al usuario y no proyectos de TI que no llegan a impactar en el usuario. Bueno, no quiero hablar de cliente, aunque para hacer eso el equipo de gobierno tiene que diseñar la estrategia, liderarla, incluir la de TI, debe diseñar políticas, que es una herramienta muy potente y que no se utiliza apenas. Hablamos de política, por ejemplo, sobre software libre, y casi todas las universidades tienen opinión sobre software libre, pero ¿es la misma opinión sobre cuál es la política en software libre de la universidad? Pues a veces no, pero tampoco tenemos una política definida sobre qué se lleva a outsourcing o qué se queda dentro, o, por ejemplo, una política definida sobre transparencia en general o sobre soporte de TI a la transparencia. Hay unos temas sobre los cuales hay que definir políticas y que están en mente de todo el mundo, pero que no están definidas. Disponer de plan de renovación de infraestructura, pero no reactivo, sino proactivo y a medio plazo, porque eso facilita también la planificación. Las adquisiciones o nuevos proyectos tienen que estar alineados con la estrategia, y sobre todo hay que evaluar las tecnologías emergentes desde el punto de vista de cuáles son las que más valor van a dar a esa estrategia. El tercer principio, que en inglés es acquisition, os tengo que decir que confunde bastante, porque en castellano adquisición suele ser invertir, comprar, y en parte es eso, pero no solamente eso. Cuando hablamos del principio de adquisición nos referimos a adquirir competencias para la organización, y eso supone normalmente un cambio organizativo a partir de iniciativas o proyectos. Entonces, adquisición, mejorar la adquisición, significa gestionar los proyectos para que te generen un cambio organizativo al que tú desees. Y por tanto, en este principio, lo que se va a pretender sobre todo es, pues por ejemplo, aumentar el rendimiento y la efectividad de los proyectos de cara a los objetivos estratégicos de la organización, favorecer que los niveles de servicio de TI estén de acuerdo o al nivel de satisfacción que la comunidad universitaria requiere, o garantizar la disponibilidad e integridad de la información de cara a la toma de decisiones. ¿Y cómo voy a conseguir eso? Pues, aunque dentro de esta transparencia está bastante oculto, creo que por las dos ponencias anteriores queda claro que el principal elemento para conseguir alcanzar el principio de adquisición es la cartera de proyectos.
a todas las universidades con las que estamos trabajando, la estamos recomendando como elemento número 1 para no solamente satisfacer este principio, sino muchos de los otros principios de gobierno TI. Es el elemento que más impacta en la gobernanza, lo que es la cartera de proyectos. Claro, elementos imprescindibles para la cartera de proyectos es tener claro cuánto se gasta en TI, que la mayor parte de las universidades no lo saben, porque entre otras cosas lo que se gasta en TI de manera centralizada no es lo único que se gasta en tecnología. Diseñar el presupuesto no solamente de cara al año siguiente, sino buscar planes o programas plurianuales que además te permitan poner en marcha proyectos plurianuales y establecer niveles de servicios con los proveedores, con los usuarios y la satisfacción que esto va a llevarle. El cuarto principio es el del rendimiento. O sea, tenemos que asegurarnos que las cosas están funcionando bien. Y para ello, pues lo que pretendemos es que las TI sustenten, o sea, sean eficientes de cara a que den el resultado que se esperaba y al rendimiento adecuado. ¿Y cuál es el rendimiento adecuado? Pues el que la comunidad universitaria y los usuarios requieran de las tecnologías. No podemos fijarnos un objetivo y después quedarnos cortos. Es muy importante que para que el rendimiento sea adecuado haya un buen análisis de riesgos y se cubran esos riesgos. Y por eso en este apartado hablamos de riesgos. Y por último, pues revisar la eficacia y el rendimiento de los procesos de gobierno, no solamente el rendimiento de las tecnologías, sino de los propios procesos de gobierno. No podemos poner en marcha procesos de gobierno sin saber si están impactando en nuestros objetivos. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero que necesitamos es dedicar suficientes recursos. No puedo pretender un rendimiento platinum haciendo una inversión de madera. No, es que para llegar a un rendimiento platinum tengo que invertir mucho. No me puedo quedar ni en bronce, ni en plata, ni en oro, si quiero platinum. Entonces tienen que estar los rendimientos acorde a los esfuerzos que esté realizando la organización. Diseñar planes que aseguren la disponibilidad de servicios, porque al fin y al cabo el rendimiento, el primer elemento es que esté disponible el servicio. Y establecer sobre todo criterios para medir el éxito de los proyectos de TI. Os puedo decir que es uno de los elementos que más se carece en las 10 universidades analizadas. Aunque se están cubriendo los proyectos con o sin cartera de proyectos, lo que en casi ninguna se hacía hasta que no ha llegado la cartera de proyectos es medir el éxito de los proyectos. Se estaban invirtiendo millones de euros en proyectos y no se sabían si habían tenido éxito. Yo tengo una pregunta trampa que le hago a los rectores, a los vicerrectores o a los miembros del comité de equipo de gobierno es ¿qué éxito ha tenido la Wi-Fi en su universidad? Porque todos habéis puesto Wi-Fi. Pero ¿qué éxito ha tenido la Wi-Fi? ¿Habéis medido el éxito? Pues mira que se han invertido millones de euros en Wi-Fi. Bueno, pues no se mide porque no se es consciente de la importancia o el impacto que tiene esa Wi-Fi en el objetivo de negocio. Sin embargo, la cartera de proyectos sí nos va a favorecer el hacer mediciones de éxito. Bueno, el cumplimiento es el principio más maltratado de todos los que tenemos que satisfacer. O sea, la gente sabe que el cumplimiento es un principio fundamental, todo el mundo debería cumplir las leyes, las normativas, tal, pero nadie lo hace, nadie. O sea, si volviéramos atrás, veríamos que en cuanto a madurez y a buenas prácticas, el principio que queda más bajo. Y solamente porque queda lejos a lo mejor del concepto tecnológico o de los proyectos en sí. Bueno, pues hace falta impulsar este principio. Por eso, permitidme esa redacción tan larga en ese primer punto, que casi que voy a leer literalmente. La universidad debe disponer de un catálogo de normas internas que regule el desarrollo y uso de las TI en su universidad y que esté en correspondencia con los objetivos estratégicos. No valen normas por un lado y objetivos por otro. Y además debe estar en relación con leyes nacionales e internacionales, para que obligaciones del tipo ambientales, privacidad, gestión de conocimiento estratégico y otras obligaciones se cumplan todas. Hay que garantizar el cumplimiento de las normas, no basta con tener las normas, hace falta garantizar que se cumplen, supervisarlo. Y por último, hace falta analizar la importancia, incluso implementar estándares, porque los estándares, entre otras cosas, permiten colaboración con otras organizaciones que utilizan el mismo estándar, permiten formación más fácilmente, ahorro en formación, ahorro en mantenimiento,
y son elementos que no se tienen tan en consideración como se debiera en las universidades. Pues es muy fácil, por lo menos los primeros niveles de madurez, satisfacerlo. Nombremos a una persona responsable de hacer un catálogo de leyes, pidámosle que implemente procedimientos y empecemos a cumplir con la normativa. Bueno, pues el último principio es el que nadie sabe qué hace ahí, porque si estamos hablando de gobernanza de tecnología, lo del factor humano queda como un poco lejos, queda más cerca al hardware, el software y algunas otras palabrejas que solemos utilizar. Este fue el elemento, el principio que sorprendió a todos los responsables de TI cuando apareció en la norma. ¿Y de qué va esto? Factor humano, componente humano, comportamiento humano, no sé cómo traducirlo, es human behavior. Bueno, pues va de que ninguno de los principios anteriores y ninguna tecnología va a tener éxito si el factor humano no se gestiona adecuadamente. Lo mejor, el mejor argumento que puedo esgrimir a la hora de defender este principio es decir que se hizo un estudio en el cual se analizaban o se preguntaba, se encuestaba a todas las organizaciones que ya habían puesto en marcha el gobierno TI. No aquellas que querían ponerlo en marcha, sino aquellos que ya habían experimentado ese proceso y se les preguntó cuál es el factor más importante, el factor de éxito más importante a la hora de que su implantación de gobierno TI haya sido exitosa. El factor más importante es el factor humano, es la implicación de las personas en el proyecto. Y ante la pregunta ¿cuál es el factor que inhibe o que puede llevar al fracaso en el proyecto y que más ha puesto en riesgo su proyecto de gobernanza? También coinciden en que el factor humano es el elemento que puede provocar el fallo en el sistema de implantación de gobernanza. Por tanto, es fundamental. Hay que reconocer los actores o los protagonistas que intervienen en todos los procesos universitarios basados en TI. Hay que promover una fuerte cultura de gobierno TI en toda la comunidad universitaria, aunque sea responsabilidad del equipo de gobierno, la cultura tiene que llegar a todos los grupos de interés. Y hay que asegurarse de la implicación de todos los responsables en el buen gobierno. Para ello, pues, proponemos que el equipo de gobierno evalúe cómo afecta el comportamiento de las personas al éxito de los proyectos, para poder paliarlo mediante acciones. Y debe reconocer y premiar pues, la especial comportamiento, la especial productividad que tengan las personas que trabajan en procesos de gobierno TI. Son recomendaciones que habitualmente funcionan. Bueno, pues este es el modelo que proponemos, se basa en los 6 principios. Hemos hablado de varias prácticas que son deseables, de mejores prácticas, y lo que hicimos y lo que vamos a ver a continuación es qué ocurrió a la hora de implementar este modelo. Bueno, lo primero que hicimos, un año después de trabajar con las universidades, es analizar qué había pasado, ¿no? Bueno, lo explico mejor de la siguiente forma. Cuando fuimos a la universidad, lo que hicimos fue analizar la situación de partida y proponer un plan de mejora, tal y como he explicado. Y un año después, lo que hicimos fue ver si las acciones de mejora se habían satisfecho y, en su caso, por qué sí o por qué no. Y ver si esas acciones de mejora, además de estar ejecutadas, impactaban o no en los objetivos de negocio y en los objetivos de TI. Bueno, lo que hemos descubierto con estos 8 casos de estudio es que inicialmente nos encontrábamos con 2 grandes grupos de universidades. Analizamos la universidad inicialmente en base a unos indicadores que son los que aparecen en la primera columna. Por ejemplo, la actitud que tenían las universidades con relación a las TI. Yo creo que Rosy lo ha explicado muy bien. Había universidades, por ejemplo, la primera era defensiva, autosuficiente y anárquica, mientras que la última, la UG, es ofensiva, puntera y líder. Así se autodefinían. Bueno, tengo que decir que aunque nombré las universidades al principio, aquí aparecen de manera anónima, pues para no premiar ni perjudicar a ninguna universidad con su nombre, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que las 2 presentes, bueno, una de ellas al menos, se puede identificar perfectamente, porque este estudio de casos es de las 8 primeras universidades con las que trabajamos. Está incluida La Laguna, pero no está incluida la Internacional de Cataluña.
Bueno, pues analizamos factores como, por ejemplo, su actitud ante las TI, si tenían una estrategia de TI alineada con la estrategia global, si su presupuesto era de manera normalizada, acorde a la media del sistema universitario o no, por eso también medíamos el gasto de TI por estudiante, si los indicadores, aquí el informe University fue muy útil, si los indicadores de descripción que aparecen en University están por encima o por debajo de la media, y por ejemplo vimos si las buenas prácticas de gobierno que se satisfacían estaban por encima o por debajo de la media del proyecto de arranque, en este caso de las 8 primeras universidades. Y su madurez de gobierno TI también como estaba. Y encontramos dos grandes bloques. El bloque de la izquierda parten de una situación desfavorable porque gran parte de estos indicadores están por debajo. Mientras que el bloque de la derecha parten de una situación favorable en el momento en el que igual llegamos a trabajar con ellos porque bueno, los indicadores aparecen en verde. Simplemente definir un poco más qué entendemos por desfavorable. Pues las universidades que parten de situación desfavorable no tienen alineada la estrategia de TI con la estrategia global de la universidad. Su gasto en TI y el número de indicadores está por debajo de la media del sistema universitario español y el número de mejores prácticas y el nivel de madurez está por debajo del resto de universidades de este estudio. Mientras que las universidades que entendemos que parten de una situación favorable tienen alineada su estrategia de TI con la global, el gasto de TI y el número de indicadores está por encima de la media y el número de mejores prácticas y el nivel de madurez en cuanto a gobierno corporativo de TI también está por encima de la media. O sea, ya la descripción que se hace desde el primer momento, la caracterización que se hace de estas universidades, ya indican que parten de una situación favorable a la hora de abordar el proyecto de arranque. El proyecto de arranque se ejecuta, tal y como explicamos anteriormente, y un año después vamos a analizar qué ha pasado en esas universidades. ¿Y qué encontramos? Bueno, primero decir que encontramos tres bloques, o por lo menos lo hemos etiquetado nosotros así. Universidades que son defensivas, ofensivas y ofensivas punteras. Para analizar las características de estas universidades, lo que elegimos fue los siguientes indicadores o variables. Primero, el nivel de madurez, o sea, el objetivo que se habían impuesto para un año después, si era más o menos ambicioso. ¿Cuántas acciones de mejora de las que integraban el plan habían ejecutado? Y cuáles son los elementos facilitadores o inhibidores que le habían llevado a ejecutar más acciones o menos acciones. Y por último, esas acciones de mejora, cómo estimaban ellos que habían impactado en los objetivos de TI y en los objetivos de negocio. Y le pedíamos a cada CIO que pusiera una frase que describiera el proyecto y sería la frase que aparece ahí. Y hago referencia a esta observación porque hay dos CIOs de las universidades defensivas que decía uno, el primero decía, ha habido bajo impacto del proyecto debido al poco apoyo del equipo de gobierno al plan de mejora. Y resulta que esa primera universidad tiene todos los indicadores en rojo, está por debajo de toda tal. Pero es que hay otro que dice, información no disponible por poco apoyo del equipo de gobierno al plan de mejora. No reportaban información porque ni siquiera se plantearon poner en marcha el plan de mejora, por falta de apoyo del equipo de gobierno. Significa que el comité de gobierno diseña un plan, pero cuando lo llevan al resto de equipo de gobierno no hay suficiente soporte, no lo impulsa, ¿no? Estas universidades las vamos a caracterizar de la siguiente forma. Inicialmente, estas dos universidades eran defensivas, autosuficientes y no innovadoras. Partían de una situación desfavorable y sus objetivos de gobierno, de mejora de gobierno, estaban por debajo del resto de los casos. O sea, estaban como yo diría que tristes y mohínas, porque estamos mal, qué mal estamos y qué poco vamos a mejorar. Entonces, esa era su actitud. Y así le fue, porque el número de acciones de mejora implantadas fue bajo o inexistente en el segundo caso. Presentan pocos elementos facilitadores y muchos inhibidores. O sea, nos reportaron un montón de dificultades. En un caso ni las reportaron. Y se percibe casi nulo el impacto que tiene ese proyecto pues, en los objetivos de negocio. O sea, estas dos universidades reconocemos, ambas partes, la universidad y los investigadores, que el proceso ha fracasado. El proceso de mejora ha fracasado. Después tenemos unas universidades que hemos denominado ofensivas y que veis
que tiene bastantes indicadores en verde. Y uno de los CIOs dice que el apoyo conjunto del equipo de gobierno y del CIO han convertido el plan de mejora en un éxito. Y distingue el CIO y el equipo de gobierno, porque son dos partes que negocian durante todo el proceso. De nada sirve que el CIO esté muy convencido si no tiene el apoyo de gobierno, y de nada sirve que el equipo de gobierno lance un proyecto si el CIO y la dirección de TI está convencida. El segundo CIO dice que el impulso inicial del equipo de gobierno ha provocado la implementación de muchas acciones de mejora, pero un cambio en el equipo de gobierno se ha convertido en un gran inconveniente para la continuidad del proceso. Significa que durante un año funcionó bien, pero un cambio a final de ese año ponía en riesgo la continuidad del proceso. ¿Qué crees que pasa a fecha de hoy con esa universidad? Pues después nos lo dirá Carlos Juiz. Que no es su universidad, que no es la suya, pero que conoce muy bien ese proceso. No es la suya, pero conoce muy bien ese proceso. Bueno, y a propósito de hablar de Carlos Juiz, tengo que decir que aunque hay 10 universidades que están en este proyecto de arranque de Gobierno TI, eso no quiere decir que en el conjunto de la Universidad Española no haya iniciativas muy significativas de mejora de gobierno, y Carlos va a contar, me imagino, que en su universidad, por ejemplo, sin utilizar GTI4U, pero utilizando un modelo de gobierno propio, tuvieron bastante éxito. Quería decirlo también porque parece que solamente existe GTI4U y no es cierto, ¿no? ¿En qué se caracterizan las universidades ofensivas? Pues presentan diferentes actitudes de partida. Algunas son innovadoras y otras son más conservadoras. No parten de la misma situación, unas parten de situación desfavorable y otras favorable. Pero eso sí, los objetivos de mejora están por encima de la media. O sea, partiendo de situaciones diferentes, fueron ambiciosos y quisieron mejorar. ¿Qué ocurrió? Pues que han implantado gran cantidad de acciones de mejora, han encontrado muchos más elementos facilitadores que inhibidores y perciben que se ha impactado positivamente en los objetivos de negocio y de TI. Por tanto, estiman que el proceso fue un éxito. ¿Cuánto me queda? Perfecto. Llegamos, muy bien. El tercer tipo, también los indicadores están en verde y fijaros los contenidos o las afirmaciones del CIO. La alta cultura de gobierno y planificación y calidad han impulsado, o sea, esta universidad ya tenía cultura de gobierno, de planificación, de calidad, estaba inmerso en todos esos procesos y esto le ha llevado a impulsar las mejoras de gobierno TI de manera más fácil. La gran importancia estratégica de las TI de nuestra universidad, o sea, en mi universidad ya le damos importancia estratégica a las TI, por tanto, este proceso ha sido más fácil. Su cultura de gobierno TI, junto con la gran importancia que reconocen a las TI, ha resultado fundamental. O sea, creemos que en la universidad ofensiva este proyecto ha potenciado la cultura de gobernanza, de planificación y tal, y la ha impulsado hacia la mejora, y sin embargo en las ofensivas punteras ya eran universidades punteras que tenían esa cultura, y esta herramienta le ha hecho mejorar, pero de manera más fácil. Era más fácil que mejorara algo que ya iba bien, ¿no? Pues claro, inicialmente eran ofensivas, innovadoras y punteras, incluso punteras teníamos que haber puesto, partían de situación favorable y su nivel inicial estaba por encima de la media. Por supuesto han tenido el mismo éxito que las anteriores. Después entraré en otras conclusiones, pero hay una conclusión que sí me gustaría destacar en este momento, y es que la mejora del gobierno TI no depende de la situación inicial de la universidad. No aquellas que estén realmente, por decirlo así, en una situación defensiva autosuficiente y similar a otras, pueden tener éxito, porque en este caso la Universidad C lo ha tenido, u otras que partían de una actitud más ofensiva, más cooperante, más innovadora, también han tenido éxito. O sea, la situación inicial es superable si existe implicación, como vamos a ver a continuación. Y para acabar, ¿cuál es el factor de éxito? O sea, ¿cómo se obtiene el éxito en gobernanza de TI? Yo diría, aplicando las 130 mejores prácticas, ¿vale? O sea, que no por centrarme ahora en estos 4 factores, quiero decir que con estas 4 afirmaciones ya se hace un buen gobierno. Creo que se hace un buen gobierno si cogemos el modelo de gobernanza, el GTI4U, y lo aplicamos de manera intensiva. Pero nosotros hemos descubierto a través de estos casos lo siguiente. Hemos descubierto que la percepción que tiene cada universidad sobre su propia estrategia y su actitud sobre las TI es definitiva, porque al final establecen de manera real cuál es su situación inicial en gobernanza y su evolución futura.
¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que de alguna manera que si nos creemos que somos defensivos y mantenemos esa actitud defensiva, al final veremos que efectivamente nuestra situación o nuestra actitud defensiva nos lleva a unos niveles bajos de gobernanza de TI. Entonces, bueno, basta con a lo mejor creernos que, ¿verdad, Rosy? Que podemos ser ofensivos y cambiaremos nuestra madurez en gobernanza de TI. Aquellas universidades que ya tenían alineados la estrategia de TI con la estrategia de negocio presentan una mejor situación inicial en gobernanza de TI. O sea, el gobierno de TI no es algo aislado, es una cultura que llega cuando la universidad ya tiene esa semilla, esa cultura bien desarrollada. Se puede mejorar el nivel de madurez de gobernanza de TI poniendo en marcha procesos o estructuras adecuadas sin necesidad de invertir dinero, que esto es uno de los grandes mitos. Parece que el gobernanza de TI va a significar más inversiones. Y por último, el factor que más influye en la mejora de la madurez de gobierno de TI es la implicación del CIO y del equipo de gobierno de la universidad. Este es el factor definitivo. Y permitidme, me preguntaba Javier si le voy a poner, que vuelva a poner este chiste, esta viñeta, y casi que no la explique, porque creo que se explica ella sola, ¿no? Necesitamos implicación de todos. No basta con que el que se esté mojando ahí sea el rector solo, o sea el CIO solo, sea el director de TI solo, o nos mojamos todos, o esto no tiene éxito. Bueno, pues creo que con esto he acabado. Muchas gracias, quedo a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Antonio. Pasamos entonces al turno de preguntas. Primero de la sala, podemos hacer 2 o 3 y luego de internet si las hubiera. Aprovecho para preguntarte yo primero, ya que estoy. No sé si porque participaron, actualmente hay 10 universidades participando en el proyecto de arranque, ¿no? ¿De qué depende un poco la participación? Es decir, porque veo que el perfil, hay universidades muy avanzadas y otras que están más rezagadas. Hay algunas que ¿por qué no deciden participar o por qué no acaban? ¿Hay algún perfil o no? Hay que decir que es una mezcla entre aquello que le interesaba a los investigadores y la voluntariedad de la universidad. Obviamente la participación es voluntaria y depende de la iniciativa de su equipo de gobierno. Lo que pasa es que también los investigadores íbamos invitando a universidades que nos interesaban que estuvieran en la muestra. En la muestra hay universidades grandes y pequeñas, antiguas y nuevas, geográficamente distribuidas. Bueno, aquellas que realmente entendíamos como referentes en tecnología o aquellos que se quejaban de no tal. O sea, hemos procurado que haya una muestra que al final arroje unos resultados de investigación tal, ¿no? Esa por la parte de investigación, pero en realidad depende de la iniciativa que cada universidad quiera tomar y cada equipo de gobierno quiera tomar. Algunas han llegado simplemente pues, a través de charlas como esta, como llegó la Internacional de Cataluña, que ve que existen herramientas que se le puede ayudar y que deciden hacer un cambio. Hay universidades, pues, tengo que reconocer que he visitado universidades con las cuales no hemos trabajado, a pesar de que ellos querían, porque después de las reuniones iniciales nos hemos dado cuenta de que no estaban preparadas para hacer, no digo mentalmente porque no está en la mente de nada, pero que en su estrategia no estaban preparadas para hacer algunos cambios bastante drásticos que son los que propone el proyecto, por ejemplo, la incorporación de la cartera de proyectos. Entonces, es un poco de todo. Existe una voluntariedad, existe una selección o una invitación a participar por motivos de investigación, pero lo que decide es pues las ganas de cambiar quizás que tenga cada organización. ¿Se prevé que se incorporen más en el futuro? ¿Hay continuidad prevista para...? Bueno, pues la verdad es que este año hemos visto que ha bajado el interés. No sé, voy a hacer una valoración, pero es que el gobierno de TI no va a ser de interés de todas las universidades. Esto es una afirmación que viene por el hecho de que hay un análisis a nivel europeo de cuál es la actitud y cuál es la estrategia de las universidades europeas y solamente alrededor del 15% son universidades innovadoras desde el punto de vista de las TIC con interés de mejorar de manera proactiva las TIC.
Si ese porcentaje lo lleváramos al entorno español, esas ganas de cambiar, de ser proactivo, en el 15% de la universidad española nos llevaría a una cifra pues similar al 10, 12, 14, por mucho 15 universidades. Entonces, lo que ocurre es que depende de los equipos de gobierno, depende del momento en que pille la universidad. En este momento, por ejemplo, pues no encontramos universidades que estén dando ese paso. También te digo que en Latinoamérica sí. Y también os digo que como investigadores la verdad es que nos viene bien tener tiempo para atender demandas de Latinoamérica, donde el concepto de gobernanza, por ejemplo, está bastante arraigado, de gobernanza de TI. Lo único que tampoco carecen de la herramienta adecuada y por eso también este modelo está siendo bien acogido allá. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, podemos pasar a internet. Richard, ¿hay alguna pregunta de los internautas? Hola, buenas. Bueno, hay una pregunta, pero que de alguna manera se ha contestado más o menos. Si quieres la lanzo y si hubiera alguna cosa que añadir, es de una alumna. Dice, soy escéptica en la implantación efectiva de las TI en las universidades, cuando, por ejemplo, muchos de mis profesores toman el PowerPoint como el hito máximo de las TIC en la docencia. ¿Qué hacer con las personas reacias al cambio? Claro, de alguna manera se ha respondido, pero bueno, si quiere a lo mejor comentar alguna cosa más. Bueno, insistir en que el cambio es una cuestión cultural y que hay que trabajar mucho dentro de las organizaciones. El cambio hacia las TI y el cambio organizativo, hacia la calidad, hacia la planificación. Entonces, bueno, para provocar el cambio en cada uno de los profesores, pues me imagino que hay que hacer sobre todo formación, intentar implicarlos, acercarle. Yo creo que lo más importante es la formación, como no, si estamos en el mundo de la formación, en el mundo universitario. Pero yo creo que el cambio de un profesor a lo mejor lo veo hasta más fácil que el cambio de toda una organización, que es el preocupante desde el punto de vista del gobierno de la TI. Muy bien. Ahí. Soy Santiago Portela, de la Universidad Alfonso X el Sabio. Antonio, tenemos ahora unos instrumentos de medición como Universitic o como la Universidad en Cifras que arrojan bastantes indicadores numéricos. ¿Habéis encontrado algún estudio o derivada de estos indicadores numéricos que ya se van recolectando desde hace unos años que puedan cruzarse con esta madurez del gobierno TI en las universidades? ¿Hay alguna fórmula que pudiese decir, pues mira, está implantado o ha evolucionado, ha cambiado la tendencia, etcétera? Pues desde el punto de vista de investigación, lo que nos ocurre es que las metodologías más formales necesitan de más datos que los que disponemos nosotros, que es para muy pocas universidades, y por eso tenemos que recurrir a elementos de investigación, metodologías tipo estudio del caso, y no podemos recurrir a otras pues modelos más formales o estadísticos para clusterizar o para agrupar. En todo caso, el problema a la hora de medir estos comportamientos es que en la gobernanza, o sea, no se puede inferir a partir de una buena gestión de las TI. A lo mejor al revés sí. Si tenemos una buena gobernanza, tenemos una buena gestión. Entonces esas preguntas son las que nos traen ahora, nos preocupan ahora y los retos que estamos asumiendo, ¿no? El hecho de poder relacionar estos primeros resultados de gobernanza con los indicadores que ya tenemos. Hemos hecho una primera aproximación numérica muy sencilla y bueno, no hay una relación directa, pero queremos encontrar argumentos que puedan asumir qué relación hay entre la buena gestión, que entendemos, además estamos muy convencidos de que la Universidad Española es muy buena, tenemos unos excelentes profesionales en la gestión de las TI, en relación con la gobernanza. Hay preguntas del tipo, ¿quién más invierte tiene mejor gobernanza y tiene mejores resultados en Universitic? Pues yo apostaría por que no, pero no tenemos datos todavía contrastados que puedan sustentar esas afirmaciones. Pero estamos trabajando en ello, no decaemos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos entonces hacemos un descanso para comer y la siguiente mesa redonda comenzará a las 3. Gracias.